analizando en la Biblia los conceptos que tiene, Dios le da más claridad. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Cualquier ser humano es cualquiera de nosotros. A lo mejor todos nosotros estamos metidos en el capítulo 7 de Romanos. Romanos 7:1 dice, para comenzar, para empezar a analizar, vamos a ir ahí a lo que es, bueno, el versículo de memoria dice: ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira, solo el versículo de memoria ya da un mensaje, ¿verdad? Ahí hay que entender esto, porque quiere decir de que si estamos libres de la ley, quiere decir de que ya no vamos a guardar la ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo también? ¿Verdad? Todos esos conceptos son los que vamos a analizar de lleno en la lección, pero Pablo está hablando directamente. Si miramos Romanos 7:1, el primer versículo para que analicemos, y ahí lo dice Pablo bien claramente. ¿A quién le está hablando Pablo? Dice acá el 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿A quién le está hablando Pablo directamente en el capítulo 7? A todos, pero especialmente a los que conocen la ley. Porque mire, si nos acordamos lo que hemos estudiado, dice que Pablo enfrentó un problema grande, ¿no? En la iglesia de Gálatas, allí en Roma, en la iglesia de los romanos, en varias iglesias. Aquel grupo que andaba de judíos cristianos, que ellos se habían ido directamente a las iglesias para promover y decir de que todo mundo tenía que guardar los ritos, ¿verdad?, la ley y todo para ser justificado. Que si tú no guardabas la incircuncisión y tantas cosas que se hacían, tú no eras salvo. Y entonces Pablo empieza de nuevo a clarificar este asunto para que les quedara claro a todos los cristianos, a los gentiles que no eran no judíos, pero que se habían convertido al evangelio, y a los judíos cristianos. Entonces aquí empieza diciéndole: bueno, no ignoren ustedes, hermanos, que yo estoy hablando con los que conocen la ley, y que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Bueno, vamos a analizar esto, y allí yo espero que me ayuden para poder todos tener un concepto claro. Primeramente dice: muertos a la ley. Vamos allá a Romanos 7:1, ya leímos el 1, vamos a leer del 2 al 6, rapidito, vamos a ver. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo pone la analogía del matrimonio. ¿Qué era lo que él quería mostrar? Aquí yo quiero ayuda de mis hermanos maestros también. ¿Qué era cuando presenta esta analogía? ¿Qué era lo que Pablo quería enseñar ahí? Había una enseñanza. A ver, hermano Raulito, a ver. Hermanos, entender, por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 7, que es el versículo de memoria, dice: ahora estamos libres de la ley, lo que usted mencionó al principio. Sí. Aquí ocurre algo. Nosotros al leerlo así nomás decimos, pues estamos libres de la ley. La Biblia lo dice. La cuestión está en que Pablo, cuando hablaba de la ley, no se refería específicamente
a la ley moral, a los 10 mandamientos. Él hablaba en conjunto de todos los sacrificios y todo lo que hacían ellos en sus ritos. De eso, por eso él dice de la ley, ahí está encerrado también todo. Y nosotros creemos, es la ley moral la que ya no se cumple, y los demás hermanitos nos van a decir siempre así. Así debemos de entenderlo siempre, porque así es. Así es. Nosotros no somos libres de la ley, ni estamos en un libertinaje que podemos hacer cualquier cosa. ¿A dónde se ha visto eso? Siempre existe una ley para algo, para un orden, para algo que es bueno. Pablo dice, la ley es buena. Sí, gracias, hermano Raúl. Miren, la pregunta sería, ¿cuándo comenzó este sistema de que Dios dio este sistema de leyes? ¿Cuándo comenzaron? En el pueblo. ¿Y se acuerdan lo que dice la lección? ¿Cuándo fue que Dios les dio este sistema de leyes al pueblo? En el Sinaí, cuando los sacó de allá de Egipto, cuando los tenía allá en el monte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les dio leyes de sanidad, ¿verdad? Leyes de salud, y también la santa ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Gracias. También la de los ritos, los sacrificios, pero todas esas leyes, ¿a qué apuntaban? ¿Cuándo esas leyes iban a terminar? Cuando Cristo viniera. Pero la ley moral, ¿qué pasa? ¿También iba a terminar? ¿Por qué no tenía que terminar la ley moral? Los 10 mandamientos. Específicamente, porque los 10 mandamientos representan o enseñan el carácter de Dios, ¿verdad? Es una norma de vida, son mandamientos de vida, como Dios quiere que su pueblo se rija, cómo quiere que vivamos, ¿verdad? Por eso la dio allá en el Sinaí, pero ellos tenían que respetarla y guardarla, y todas las demás leyes apuntaban a la venida de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice acá, cuando da la analogía del matrimonio, ¿qué era lo que él quería enseñar? Por lo menos el versículo 5, el 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que está diciendo acá en el 5? Yo quisiera que me ayudaran, a ver, hermanos maestros o cualquiera que tiene una opinión. ¿Por qué dice ahí él? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué quiere decir? ¿De que la ley es la que lo hace a uno pecar? No. Muestra, ¿verdad?, el pecado. Sí, a ver, hermanito. Hermanito Santa María, feliz sábado, hermanos. La ley, recuerden que nos demuestra que nosotros somos pecadores. La comparación que hizo Pablo con el matrimonio era que la mujer era adúltera si se volvía a casar con otra persona durante su esposo estaba vivo. Pero si su esposo moría, ya ella quedaba libre. De igual manera nosotros quedamos libres por justificación, por fe, que el Señor Jesús viene a redimirnos. Entonces, la ley viene para nosotros como recordándonos que necesitamos a un justo, que es Cristo Jesús. La ley moral no se pierde, la ley sigue vigente porque es el carácter de Dios. Lo que se perdió, lo que se crucificó fue la ley ceremonial. Amén, gracias, hermanito. El versículo 6, miren lo que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que ya estamos libres de la ley? ¿Qué es lo que él está diciendo acá?
Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, porque por aquí donde ha habido mucha controversia y muchas religiones, muchas iglesias creen de que literalmente está enseñando esto. Pero cuando él dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué está enseñando? ¿Por qué es que ellos ya estaban libres de la ley? Sí. Éramos esclavos de la ley. Ajá. Esclavos de la ley. Sí, o sea, ¿qué es lo que hace la ley? La ley de Dios. Pablo lo que está explicando es esto, ¿verdad? El pueblo de Dios, cuando fue allá llevado allá al Sinaí, recibió la ley y ahí comenzaron a ver que ellos estaban en pecado, cometiendo y violando la ley de Dios, a pesar de que ellos llevaban sus sacrificios y sus corderitos. Pero esa era una manera, una forma como ellos tenían que estar en comunión con Dios y pedirle perdón. Pero diariamente, ya en la vida diaria, ¿qué pasaba? Solamente por traer los sacrificios al altar. No, tenían que tener un estilo de vida, de obediencia, ¿verdad? Guardando esa ley. Cuando dice que estamos libres de la ley, ¿qué es lo que él quiere dar a entender acá? Ahora, a ver atrás, esto, mi hermano. Sí, hermano. Sí, aquí dice en el versículo 4, creo que está un poco más claro. Ajá. De lo que, el punto que está tratando. Así también dice: vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ajá. Todos nosotros hemos muerto. O sea, de lo que nos está hablando aquí es que todos morimos el viejo hombre. No, si murió el viejo hombre, ya no manda el viejo hombre, sino que la nueva criatura. Nueva criatura, Y amén. si murió el viejo hombre, entonces somos libres. Y si somos libres, ya podemos casarnos con Cristo. Amén, sí. Entonces, lo que hace que Cristo viene y nos libera de la carga, de la condenación de la ley, ¿verdad? Y ahora estamos bajo la gracia, pero no quiere decir que vamos a violar esa ley. A ver, hermano Juan Carlitos, o allá, hermano, hay tiempo, pueden dar su comentario. Amén. Ahora sí. Por ejemplo, lo que acaba de leer el 7, un poquito arriba del 1 al 6, ¿no? Sí, el Habla más- de la ley, durante el marido está vivo, pues no se puede pues casar con otro, esta es la Biblia, ¿no? Pero cuando venimos, si yo estoy, por ejemplo, lo que está diciendo ahí en esta situación es que si yo estoy bajo una ley de mi esposa, no puedo tener otra si tengo esta. ¿Puedo tener las dos? Puedo, pero no es así. Ahora, ¿qué quiere decir? No puedo estar bajo el pecado y bajo el régimen de Cristo, tengo que estar bajo uno. Por ejemplo, a mí me llama la atención en el 5. Y esta le leo Nuevo Testamento Interlineal, que es del griego, ¿no? En el verso 5 dice, para que llevemos fruto, para que Dios, ahora esta parte muy más centrada acá, cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, o sea, mire, las pasiones de los pecados, en el 5 dice, para que cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, aquí dice la influencia, en habla de las pasiones. Entonces, si yo estoy en mis pasiones de la carne, el Espíritu, aunque quiera obrar, no puede, porque no lo dejo, estoy bajo otra ley. Pero si me suelto de la ley de las pasiones mías, entonces Cristo empieza a trabajar en mí, y ahí es donde nos dice que tenemos que desligarnos de una ley para someternos a otra. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. O el hermano Francisco, tenías un comentario. La pregunta que tú hiciste es, ¿bajo de qué ley? ¿Verdad? Y hasta ahorita parece la respuesta, ¿no es cierto? Sí, no, me está costando que puedan... Estamos bajo de la ley. Dice, fíjate lo que dice el verso 6. Lo que está hablando, desde el 1 al 6, está hablando de lo mismo. Sí. Fíjate bien, está hablando de lo mismo, los mismos versículos, lo está cambiando y lo está hablando de lo mismo. Pero dice, pero ahora dice, estamos libres de la ley. Y la pregunta es, ¿de qué ley? Así es. ¿Verdad? Y si tú lees el versículo más abajo, al final y te da la respuesta. Sí. Estamos libres de la ley. ¿De qué ley? De lo que ya dijeron, la ley mosaica, todo eso. Así es. Y en la parte última del versículo, ahí te lo voy a contestar bien fácil. Dice, pero ahora dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos. ¿En qué estábamos? En el viejo régimen. En el viejo ¿Ah? Sí. De modo que
De modo que vivamos, dice, bajo el régimen nuevo. ¿De cuál? Ya está, dice, Jesucristo. del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Del Espíritu. ¿Y no bajo qué? El régimen de la letra. Ese era el problema que tenían los hermanos judíos, que iban sobre de una letra, ¿sí? De lo que decía el mandato, pero nunca espiritualmente. Porque más abajito habla Pablo que la ley es ¿qué? ¿Es qué? Es santa y Santa, espiritual. justa. O sea, no está hablando de los 10 mandamientos, ni libre tampoco de esos 10 mandamientos, ¿verdad? La gracia y los 10 mandamientos van de la mano. Sí, amén. Ok, Sí. se las dejo. Ok, gracias, hermano. Dice acá el versículo 7, hermanos, el 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. ¿A qué ley se está refiriendo ya Pablo directamente? A la ley moral, los 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso es que la ley es, la pregunta, como dice la siguiente lección, el pecado y la ley. ¿Cuál es la relación que tiene el pecado y la ley? La santa ley de Dios. Estamos hablando ya de los 10 mandamientos. ¿Qué relación tienen? ¿Sí? La santa ley de Dios nos muestra el pecado del ser humano. Estamos mal, ¿verdad? Y el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos destruye, nos lleva a la muerte eterna. Entonces, el pecado y la ley, dice, ¿qué es lo que enseña la ley sobre el pecado? Romanos 7:7, dice, la ley, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos enseña el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Pero no nos limpia, no nos salva, ¿verdad? No nos justifica. El único que justifica y nos salva es Jesucristo, ¿verdad? Él, sí. Entonces, dice la lección acá, el pecado y la ley. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Entonces, la ley, dice, es como el espejo o como el doctor, ¿verdad? Que uno tiene que ir al espejo para ver todas sus manchas, pero no nos limpia. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué nos pide la ley? Nos señala el pecado, pero ¿qué nos está pidiendo que tenemos que hacer para ser limpios? Ir a Cristo, ¿sí? Esa es la función de la ley, ¿verdad? Y Pablo está mostrando a los judíos cristianos, miren, no se enfoquen, no crean ustedes que guardando la ley ustedes van a ser salvos, o que si no van a ese sistema de leyes, ustedes no van a alcanzar la salvación. Solamente Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos acá, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la santa ley de Dios. Dice, la violación de la voluntad revelada de Dios. Y aquí se define como pecado. Ahora dice Pablo, ¿qué nos enseña Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado? Ahí en el Romanos 7:8, vemos el 8 al 11. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo cuando dice, pero yo vivía, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí? ¿Qué es lo que está enseñando acá Pablo? ¿Será de que él también estaba sin la ley en un tiempo? ¿Verdad? Y es que, hermano, mire, ¿qué es lo que hacía Pablo antes, cuando era llamado Saulo? Perseguía a los cristianos y los llevaba a que los mataran, familias, niños, de todo. Pero él decía que él estaba en lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo él? Violando la ley de Dios. Y él no entendía esto hasta que Cristo lo llamó y le enseñó. Ahora él está ayudando a los cristianos judíos y de ende pues a los gentiles también. Ahora dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué dice así?
Si el mandamiento es para vida, para él resultó, dice, para muerte. ¿A qué se está refiriendo? ¿Que el mandamiento lo mató? A la muerte, sí. O sea que el viejo hombre tenía que morir. Y ahora tenía que ser un nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la ley le está enseñando todas las faltas. Ahora, hay una pregunta que yo ya he considerado con otros hermanos de otra iglesia. Ellos dicen que nosotros guardamos la ley de Dios por la letra, así la letra, como dicen los 10 mandamientos. Pero, ¿es solo por la letra la santa ley de Dios? ¿Cómo dice acá, Pablo dice acá? Dice que la ley tiene espíritu, ¿verdad? Es espiritual. El Espíritu Santo es el que la modela y la lleva al corazón, y nosotros entendemos que la ley no es solamente la letra. Si dice Dios, no matarás, ¿es la letra nomás o tiene espíritu? Se expande el mandamiento. ¿De qué manera estoy violando ese mandamiento? Yo digo, bueno, yo no he matado a nadie, no le he quitado la vida, pero ¿cómo yo estoy violando ese mandamiento? Cuando yo le deseo mal a mi hermano, a mi prójimo, cuando yo me he burlado de él, cuando yo menosprecio a quien sea, a los más humildes, ¿verdad? Cuando yo en mi mente está ahí, está gestándose el odio, cuando se levantan falsos testimonios, ¿sí, hermano? ¿Qué más? Sí. Así es. Sí. 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 Amén. Sí. Amén, sí. Así es. Amén. Amén, sí. Y cada mandamiento, hermanos, tiene el Espíritu de Dios, pero consta de nosotros si lo vivimos, ¿verdad? A ver, Roberto. Mira, ¿sí? hermano, quería compartir lo que dice Ajá. aquí la hermana Juay con respecto al versículo 9, que dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ajá. ¿A qué morimos? Al pecado. El pecado, sí. Dice la hermana Juay. Pablo dice, en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos externos, era irreprensible, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo y se vio a sí mismo pecador, juzgado por una norma humana, se había abstenido de pecar. Pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. No se apartó del espejo ni se olvidó de la clase de hombre que era, sino que experimentó el verdadero arrepentimiento ante Dios y tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue lavado y limpiado. Dice, tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión del mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así es. ¿Murió a qué? A toda aquella vanagloria que tenía cuando era, como tú dijiste anteriormente, Saulo, Sí. a su conocimiento, Bien. a su orgullo espiritual, a su vanidad de que él cumplía la ley perfectamente bien, pero cuando se vio con la ley, la santa ley de Dios, y vio las profundidades de lo que significa, por ejemplo, no adulterarás. No puedo adulterar, puedo dejar de adulterar externamente, pero en el corazón, Así es. que ahí donde nadie lo ve, solamente Dios tiene acceso a ello,
Por eso Pablo, esa maravillosa conversión que tuvo él, fue cuando se reconoció que aún con todo su conocimiento de fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, se sabía la Biblia de la pe a la pa. Pero ¿qué? Cuando vio la santa ley, murió Tuvo que todo su morir, orgullo, así toda es. su sabiduría. Eso es para cada uno de nosotros. Sí, gracias, hermano. Yo creo que aquí una enseñanza bien importante es, hermanos, de que con la ayuda de Cristo, Él nos justifica, Él nos perdona, Él nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Pero la santa ley nos enseña nuestro error, dónde estamos fallando. Son 10 mandamientos, no es 1, ni 5, ni 4, pero cada mandamiento es espiritual, o sea que abarca, tiene un abarque grande. Y miren cómo Pablo lo presenta ahí en el versículo 14. ¿Qué es la ley? Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, es lo que estamos hablando. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, aquí podría hacer una pregunta, y lo dice la lección también. El hecho de que yo estoy guardando la ley y estoy en obediencia con mi Dios, ¿quiere decir de que yo ya estoy fuera de pecado? No, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar fuera del pecado? Hasta que seamos transformados, hasta que venga Cristo en poder y gloria. Por eso yo no puedo ser orgulloso, decir, no, yo ya no peco. Todos somos pecadores, ¿verdad? Algunos, bueno, ya lo hacen por iniciativa, ¿no? Jugando con el pecado, y eso es peligroso, porque es la muerte eterna. Hay de aquel que sabiendo lo bueno y no lo hace, dijo el Señor. Hermanita Gertrudes tiene... Este capítulo que acabamos de leer, cómo Pablo nos demuestra la tos, tanto la carnal, la tos naturalezas, sí. Tanto la carnal como la espiritual. Ahora bien, la carnal nunca va a morir hasta que nuestro Señor Jesús venga. Amén. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la que alimentamos más? Buena pregunta. ¿Cuál la que es? estamos más? Es la que le damos más prioridad. Porque es. Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Él está aceptando que es un pecador, Así es. ¿verdad? Y que por sí solo no puede cumplir la ley. Necesita estar cerca del Señor Jesús para poder cumplir la ley. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces la ley dice, la ley es santa. ¿Qué dice ahí el 7 a 15? Porque lo que hago no lo entiendo, más pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice. Y el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿verdad? Es buena. Entonces, qué importante el saber esto, de que la santa ley de Dios nos ayuda para poder nosotros vivir un estilo de vida que honre y dé gloria a Dios. ¿Sí, hermano José? Hermanos, como el tiempo ya está por terminar, quiero decirles que para que nosotros podamos entender Romanos 7, debemos entender muy bien Romanos 8. El título de la lección decía, ¿quién es el hombre? ¿Verdad? De Romanos 7, ¿quién es? Pablo presenta a ese hombre, no que sea él. Pablo, aunque ahí se dice como que así él es, porque eso da a entender, ¿no? Pero no es él. Él está hablando de un hombre carnal. No está hablando de un hombre espiritual. ¿Cómo entendemos eso? Yendo a Romanos 8. ¿Verdad? Bueno, ya desde ya el vamos 1 a en ir. adelante. Sí, ya ya vamos a desde ir. el 1 en adelante, ya él está hablando que el cristiano que ha aceptado a Jesús como su Salvador, ha llegado a tener dos naturalezas. Así es. Pero Sí. Pablo está hablando de un hombre que tiene una sola y quiere alcanzar las cosas y no las alcanza. Eso es una persona que quiere
guardar la ley de Dios en sí mismo. Así es. Y eso no lo va a alcanzar nunca, a Sí. menos, como dice ahí ya, yo quisiera mencionar. Ya nos este queda poco versículo. tiempo, hermano, para que Dice, pasemos a ahora pues, dice, Ujú. capítulo 8, y esta va a ser la lección de la Oh, próxima semana. Está yendo al 8, ¿Verdad? pero yo quisiera Ahora que- pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, igual que el hombre de Romanos 7, sino conforme al Espíritu. Espíritu. El hecho que nosotros seamos pecadores no quiere decir que vamos a seguir pecando, porque entonces estamos perdidos. Jesús vino a quitar el pecado en nosotros. Y si Jesús no logra quitar el pecado en nosotros, hermano, olvídense de la vida eterna. Él No, quiere sí, quitar, sí. Él los vino a salvar de nuestros pecados, Sí, no en nuestros Sí, pecados. el ideal, Sí. está bien lo que dice el hermano, el ideal es que nosotros no pequemos, pero ¿quién? ¿Quién? Jesús dijo, "Va, no hay justo ni aun uno". Hermano Juan Carlos. Un gran conflicto con su Sí. hermano. O sea, llevemos a Juan Marcos, el otro no quiso y Pablo se puso los mollos, se puso enojado. Esa no es la Sí. excepción de nosotros en la iglesia, eso siempre ha habido. Sí. Ahora, el asunto está esto, que no debemos de permanecer en ese hoyo. Amén. O sea, Amén, sí. si nosotros, la tendencia nuestra, aquí dice que lo que hago no quiero y lo hago. Mire, por ejemplo, les voy a decir esto. Todos los que estamos acá, la mayoría vivimos un tiempo en el mundo. Todos, la mayoría. Bailábamos, cantábamos cosas del mundo. Usted entra a una tienda y de repente la música está arriba dándole duro. Música que usted la supo en el mundo. De repente su mente, ¿qué quiere? Cantarla. Sí. No nos hagamos el asunto. Aquí estamos involucrados todos porque es la naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Pecaminosa, Pero la sí. espiritual dice, no, tú has vencido en el nombre de Jesús. Amén. Y empezamos a pelear y al final ganamos la victoria porque Cristo está. Hermanos, es que es una lucha interna. ¿Qué dice Romanos 7, 18 al 20? Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, esta lección nos está diciendo, Pablo está aconsejando a todos los cristianos que debemos depender de Cristo. Sí, y que Él cubra nuestra humanidad débil, pecadora, porque todos, hermanos, todos necesitamos la gracia de Cristo para no pecar y para guardar su santa ley. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder recibir